La madre naturaleza es compleja y poderosa. Puede ser hermosa, pero también letal. Puede dar vida y quitarla. La naturaleza te hace ver lo irrelevante que eres y que puedes desaparecer en cualquier momento. Fuerzas naturales, humanos insignificantes. ¿De dónde viene ese poder? ¿Podemos entenderlo y domarlo? Comprender la naturaleza y sus reglas nos ha llevado miles de años. Quienes se enfrentan a los peligros de la ciencia siempre se encuentran en la situación de querer dar marcha atrás y a la vez sentir una motivación irresistible para avanzar. Algunos valientes se exponen al peligro para aprender más y salvar a otros. ¿Quién se atreve a ir donde nadie ha estado antes? Tim Samaras era un loco cazador de tormentas. A David Johnston le atraían los volcanes y lo que pueden hacer. George Mallory estaba decidido a conseguirlo, incluso a costa de vidas humanas. La sensación producida al llegar al límite y sobrevivir, si se reitera muchas veces, puede llegar a perderse. Por eso, se intenta superar otros límites. Pero un error puede ser letal. A lo largo del tiempo, la humanidad ha intentado innovar, explorar, llegar a lo más alto y superar nuestras capacidades. Pero sobrepasar algunos límites puede ser peligroso. Estos hombres y mujeres se arriesgaron para cambiarlo todo. Ciencia letal contra la naturaleza. ¿Qué secretos esconde una tormenta? Los tornados son una de las fuerzas más temidas, poderosas y destructivas. Para Tim Samaras, estos fenómenos naturales encierran algunos secretos. ¡Increíble! Dedicó su vida a entenderlos mejor, a estudiarlos con pasión y a narrar sus persecuciones de tormentas. Gracias a su trabajo, el mundo fue testigo de cómo ir directamente hacia donde todos huyen. Tim Samaras es medio científico y medio piloto acrobático. Como científico dice, voy a documentar esto, y sean cuales sean los medios necesarios, lo hará, aunque ponga en peligro su vida. ¿Por qué algunos van hacia un tornado mientras la mayoría huye? Es la fascinación por la fuerza. Al parecer, el interés de Tim Samaras por los tornados surgió tras ver el clásico de Hollywood de 1939, El Mago de Oz, en el que seguramente aparece el tornado más icónico de todos los tiempos. Él sabía lo que quería hacer. De niño, a Tim le encantaba arreglar cosas. Siempre estaba modificando aparatos que convertía en objetos nuevos. Con un viejo equipo construyó su propio transmisor de radio. Aprendió código Morse por su cuenta. Era un niño muy curioso. Y esa curiosidad, ese deseo de aprender cosas nuevas, le sirvieron de mucho en su carrera. Tim Samaras es un ingeniero especializado en pirotecnia. No llega a los tornados como meteorólogo profesional y tiene un enfoque muy poco ortodoxo. Mientras la mayoría de la gente sensata se aleja de un tornado, Tim se dirige hacia ellos. Tim siente fascinación por grandes fuerzas, ya sean causadas por explosiones o tornados. Son fuerzas que nuestros cuerpos no pueden soportar. Tim es alguien que respeta el poder de los tornados y aprende a perseguirlos de la forma más segura. Eso es algo casi bíblico. Es comprensible que algunas personas quieran acercarse y entender qué es. Pero un tornado es un fenómeno tremendamente peligroso. Y la mayoría de la gente que huye está haciendo lo correcto. Tim se acerca a estas fuerzas de destrucción, dedicando su vida a averiguar cómo funcionan realmente los tornados. Los tornados se desarrollan a partir de tormentas eléctricas cuando las fuertes corrientes ascendentes de aire crean vórtices llamados mesociclones. En la mitad de los casos, estos mesociclones se convierten en tornados desatando vientos de hasta 450 kilómetros por hora. Y cuando tocan tierra pueden causar todo tipo de destrucción. Cada año más de 1000 tornados arrasan Estados Unidos, destruyendo casas, negocios, infraestructuras, con un coste de 17.000 millones de dólares. En cada tormenta se ponen en peligro vidas humanas. En los últimos 20 años han muerto más de 1.500 estadounidenses.
Desde Texas, pasando por Oklahoma, hasta el medio oeste de Canadá, hay un callejón donde chocan diferentes sistemas de presión. Estos tornados son tan impredecibles que la gente que vive en el callejón de los tornados recibe muy pocos avisos. De hecho, en la primera mitad del siglo XX los tornados se consideraban tan impredecibles que los meteorólogos rara vez emitían una advertencia. Actualmente el tiempo medio de aviso es de tan solo 13 minutos, lo que da a los vecinos poco tiempo para escapar del peligro. Pero para los cazadores de tornados como Tim Samaras, estas fuerzas de la naturaleza son pura emoción. Los cazadores de tormentas ya existían, pero cobraron importancia cuando se estrenó la película Twister. Mucha gente con ganas de adrenalina se lanzó a la búsqueda de tormentas. ¡Madre mía! ¡Un tornado enorme! Igual que la gente hace piragüismo o acampada en verano, es un estilo de vida para los cazadores de tormentas que buscan una montaña rusa de emociones. Ahora tenemos muchas imágenes de tornados. Sabemos cómo se forman y tocan tierra. Incluso conocemos el interior de los vórtices. Aún así, no son fáciles de predecir, incluso teniendo radares, satélites y grandes avances científicos. Aparecen y se van sin previo aviso. Estas tormentas son muy rápidas, potentes y peligrosas. Así que cuanta más información puedan proporcionar personas como Tim, mejores serán los resultados. Habrá menos víctimas y heridos por culpa de las tormentas. Tim no está satisfecho con la tecnología actual de predicción de tormentas y se acercará a tornados mortales en aras de la ciencia. Los radares Doppler emiten ondas de radio desde una antena. Cuando las ondas chocan con un tornado, la energía se dispersa y parte de ella vuelve a la torre. Los ordenadores analizan la señal de retorno y calculan el tamaño y la distancia del objeto. Desgraciadamente, los Dopplers son menos precisos a medida que los sistemas tormentosos se alejan. Hay meteorólogos que quieren entender los tornados para ser capaces de predecir cuándo van a ocurrir y así salvar vidas. Fundamentalmente, necesitan datos sobre el viento, la velocidad, la dirección y cómo fluye dentro del tornado. Nadie ha podido recopilarlos hasta la fecha. Los científicos han creado diferentes tipos de sensores para entender esta información, pero han fracasado. Se trata de un problema de ingeniería y Tim es un buen ingeniero. Para seguir la pista de tornados violentos y peligrosos, Tim diseña una sonda del tamaño de la rueda de un coche recubierta de acero. Con 15 centímetros de alto y 50 de ancho, está diseñada para introducirse en un tornado. Un interruptor en la parte trasera activa los sensores para medir la temperatura, la humedad y la presión del viento en el núcleo de un tornado. Una información que nunca se había recogido. Desarrolla este aparato llamado sonda tortuga, que se introduce en un tornado. Para ello, tiene que conducir hacia él y conseguir meter la sonda en el interior. Obviamente, esto es terriblemente temerario. Siempre es consciente del peligro. Por eso estudia los tornados para intentar mejorar las previsiones y salvar vidas. Cada vez que persigue un tornado, aprende un poco más sobre a dónde van. Anota el aspecto, el tamaño, las nubes, la temperatura, todo para poder estimar su trayectoria. Aunque Tim ha conseguido desplegar la tortuga, sigue esperando la tormenta perfecta que le proporcione todos los datos, y por fin la consigue en Manchester, Dakota del Sur. Cuando Tim tuvo la oportunidad por fin de estudiar de cerca un tornado EF4, se sintió como si hubiera ganado un campeonato deportivo. Desde 2007 los tornados se miden con la escala Fujita mejorada, clasificándose en función de la velocidad estimada del viento y del daño que provocan. Un tornado EF4 con vientos de 300 km por hora es más que suficiente para matarte. Dentro de una casa saldrás por los aires debido al cambio de presión. El único lugar donde podría sobrevivir es metido en la bañera. Es muy poderoso. Cuando faltan pocos minutos para que llegue el tornado, Tim conduce directamente hacia su trayectoria y coloca una serie de sondas que estima que serán alcanzadas. A pesar de su experiencia, no tiene tiempo que perder. Unos minutos diferencian escapar de morir. Hay tantas variables que la previsibilidad es muy baja.
No siempre van en línea recta. Pueden ir hacia atrás o de un lado a otro. Estás pensando, ¿puedo morir hoy? El tornado atraviesa Manchester pasando por encima de 2 de las ondas antes de desaparecer. La tortuga hace su trabajo y consigue algunos datos que buscaba. Cuando Tim recoge la sonda, queda asombrado con lo que encuentra. Los datos revelan una caída de presión récord de más de 100 milibares, seguida de velocidades de viento de 92 metros por segundo. También se captan imágenes increíbles del interior del ojo de la tormenta, donde ningún humano podría sobrevivir. Examinando los datos obtienen una visión sin precedentes de estas fuerzas de la naturaleza. Es el primer paso hacia una nueva comprensión de los tornados. Toda una vida de esfuerzo, investigación, estudio y muchos fracasos resumida en un momento. Fue una celebración. Ingenieros y arquitectos se beneficiaron de los datos de Tim para futuras construcciones del Callejón de los Tornados y en otros lugares azotados por tormentas. Se abrió una puerta a lo que parecía imposible. Un momento crucial en la vida de Tim, que le permite continuar su investigación sobre las tormentas con más apoyo que nunca. La National Geographic Society financia sus investigaciones y lo nombran en 2005 explorador emergente. Y Tim crea Twistex, un equipo de investigación de campo y videógrafos que persiguen tornados. Twistex y empresas similares tratan de recopilar toda la información posible sobre las tormentas. Utilizan información de radar y otras herramientas meteorológicas para determinar dónde pueden surgir tormentas. Salen a intentar observarlas y obtener tantas mediciones como puedan. Así esperan comprender mejor las características de tormentas y tornados para poder disponer de mejores sistemas de alerta y, en consecuencia, mejorar la vida de las personas en las zonas afectadas. Además de investigar los entresijos de los tornados, a Tim le apasionan los rayos. A través de Twistex, Tim Samaras se interesa por los rayos, del mismo modo que ha intentado comprender la mecánica de los tornados, introduciéndose en ellos. Con su enfoque de ingeniero, quiere estudiar los rayos de cerca. Quiere capturar el momento del nacimiento y todo su recorrido hasta que desaparece. Eso precisa que un equipo fotográfico esté lo más cerca posible, y eso los lleva a convertirse en cazadores de rayos. Para captar estos rayos que duran milisegundos, Tim Samaras utiliza una cámara especial diseñada originalmente para filmar pruebas nucleares durante la Guerra Fría. Capaz de capturar 1,5 millones de fotogramas por segundo y con un peso de 750 kilos, Tim mete la cámara en la parte trasera de su camioneta a la espera de un rayo. Aguardan vientos letales y destructivos. Cuando se asumen los mismos riesgos una y otra vez, lo que descubrimos es que la gente no siente la misma emoción porque sabe que sobrevivirá. Para mantener esa emoción hay que aumentar el nivel de riesgo todo el tiempo. En la primavera de 2013 comienza la temporada de tornados, una de las más violentas jamás registrada. Tim y su equipo Twistex se preparan en el Callejón de los Tornados. El tornado que se forma en el Reno, Oklahoma, representó una oportunidad única para él. Es un tornado EF5 y después de pasar todo el verano conduciendo la camioneta en busca de un tornado, por fin le tocó el premio gordo. Se encuentra con la madre de todas las tormentas. El cielo entra en erupción. Un tornado EF5 es muy inusual y es el más potente y mortal de todos. Entrevistado en National Geographic ese mismo día, Tim afirma que cuando los tornados alcanzan su máxima intensidad suelen seguir una línea recta. Así es como calculó dónde colocar sus ondas. Pero ya sabemos que la naturaleza es una madre cruel y siempre guarda un as bajo la manga. Ve un tornado de 1,5 kilómetros de ancho moviéndose a 30 kilómetros por hora. Es lo suficientemente grande como para viajar en línea recta y lo suficientemente lento como para poder soltar los sensores, hacer el estudio y salir a tiempo como en otras ocasiones. Hace lo correcto con un tornado de 1,5 kilómetros que viaja a 30 kilómetros por hora. Tim se ha preparado para mantenerse fuera de la trayectoria del tornado, pero las cosas van a torcerse.
En solo 30 segundos el tornado se ensancha hasta alcanzar los 4 kilómetros. Su velocidad aumenta de 30 a 90 kilómetros por hora y cambia repentinamente de dirección colocando a Tim en su trayectoria mortal. No puedo imaginar lo aterrados que estarían los tres, sobre todo él, a pesar de su experiencia. Porque cuando ve el cambio de tamaño, de velocidad y de dirección, ya sabe lo que significa. No hay manera de salir de allí a tiempo. Tim estaba con otros 2 miembros del equipo Twixt ese día, su hijo Paul de 24 años, fotógrafo, y Carl Young, meteorólogo. Estaban en su coche cuando fueron alcanzados por el subvórtice, y los 3 murieron. Es un espectacular tornado F5, muy parecido al que vio en la película El Mago de Oz. Un tornado EF5 puede tener vientos de 400 a 500 kilómetros por hora. No se puede sobrevivir, es impensable. No solo arranca el tejado de una casa, se la lleva entera. El coche es uno de los peores lugares para estar. Lo arrastrará varios kilómetros. Acaba con todo a su paso. Si el tornado no te mata, lo harán los cristales y los escombros. Él no creía que fuera arriesgado para él o para su hijo, de lo contrario, no lo habría expuesto a ese peligro. No importa la experiencia que tengas, es la fuerza de la naturaleza, no puedes controlarla, no mandas tú. La exposición constante al peligro puede hacer que te confíes y acabes sufriendo daños. Le pasa a muchos cazadores de tormentas. Van un paso más allá, tienes que saber cuándo parar. Para Tim Samaras, todas las tormentas encerraban secretos. Arriesgándose ayudó a la ciencia a conocer más sobre estos fenómenos mortales. Esta gente que arriesga su vida para perseguir tormentas nos da una información que es muy valiosa para el resto de nosotros. Sus investigaciones salvan vidas e inspiran a la nueva generación de cazadores de tormentas. No puedes pensar en cazatormentas sin pensar en él. Dejó un gran legado. No sé si alguna vez habría dejado de perseguir tormentas. Habría seguido con 70 años de no haber fallecido en 2013. Tim Samaras no fue el único valiente en enfrentarse a la madre naturaleza. Cuando la Tierra empezó a lanzar lava, David A. Johnston se puso manos a la obra. El monte Santa Elena, un gigante inactivo desde 1857, está enclavado en la cordillera de las Cascadas de Washington. Es un destino para excursionistas y montañeros, pero en 1980 los sismógrafos registraron movimientos y el vulcanólogo David A. Johnston acudió rápidamente. Muchos nos asombramos de la naturaleza cuando nos muestra su poder. Cuando las montañas entran en erupción y lanzan lava al cielo, recordamos que no tenemos el control y que el planeta puede volverse en nuestra contra. David Johnston creció en Oakland, Illinois. En 1967 hubo un potente tornado allí que asoló la comunidad. Un amigo suyo es una de las 33 víctimas mortales. Cualquier catástrofe puede marcar tu forma de pensar. Si tienes formación científica y eres curioso, puede que quieras investigar para ayudar a otras personas a sobrevivir a algo así, porque sabes lo vulnerable que somos en esa situación. Aunque David sigue fascinado con la fuerza de la naturaleza, se matricula en fotoperiodismo en la Universidad de Illinois. David A. Johnston empezó a estudiar geología como asignatura optativa y ahí despertó su interés porque aprendes lo que ocurre en el interior de la Tierra. Los volcanes son singulares e interesantes. La Tierra tiene un núcleo interno sólido y uno externo líquido, y hay cosas que se mueven. Las placas tectónicas se juntan creando presión. No hay espacio para contenerlo todo bajo la superficie, y a veces el magma y el movimiento interior tienen que escapar. Lo encuentra absolutamente fascinante, incluso inspirador. Le atraían los volcanes y lo que pueden hacer.
En 1978, Johnston se unió al Servicio Geológico, donde supervisó las emisiones volcánicas en las cascadas. Había trabajado mucho en diferentes volcanes, como estudiante y como académico, y luego con un equipo de geólogos. Dominaba las mediciones y la cuantificación de emisión de gases de diferentes volcanes. Si eres vulcanólogo, probablemente pasarás la mayor parte de tu vida estudiando volcanes inactivos, libros de texto, artículos, simulaciones de datos. Pero las oportunidades de acercarse a un volcán a punto de erupcionar serán escasas. Mientras estaba en un viaje de trabajo en Seattle, Washington, el monte Santa Elena empezó a rugir. El 16 de marzo de 1980 se registra actividad sísmica. David cancela sus planes y viaja al monte Santa Elena, donde está la acción y la ciencia. La mayoría de las veces, terremotos, temblores, flujos piroclásticos y lava no significan nada. Pero esta vez presentía que algo grande iba a suceder. Las señales no eran puntuales, eran repetitivas, duraron un mes. Eran de gran magnitud y múltiples sismógrafos las estaban recogiendo. Todo indicaba que algo iba a suceder, si no hoy, sí pronto. Johnston, que era vulcanólogo, llevaba toda la vida esperando la erupción volcánica perfecta para estudiarla y mejorar las predicciones y las alertas, que hasta entonces eran bastante escasas. Tienen sismógrafos que detectan terremotos o movimientos interiores que podrían provocar la erupción de un volcán. Pero están innovando en la experimentación. David quiere saber si los cambios en los gases que emiten los volcanes podrían predecir una erupción. El monte Santa Elena parece tranquilo. En los alrededores se extiende un antiguo bosque y abajo se encuentra el tranquilo lago Spirit. Pero bajo la montaña el peligro está creciendo. Cuando las corrientes de convección empujan la placa oceánica de Juan de Fuca bajo la placa continental, la fricción y el magma funden la corteza interna, y las burbujas suben a la superficie. El agua del océano se desplaza por la zona de subducción, creando un vapor que no tiene a dónde ir. El volcán está a punto de estallar. Cada hora que pasa, la presión aumenta hacia la catástrofe. David Johnston está en el puesto de observación de Coldwater 2, a 10 kilómetros al norte de la montaña. Está ahí para estudiar los niveles de gas en el lado norte del cráter. Es algo clave, porque cree que los niveles de gas pueden indicar si va a haber una erupción y cuándo. En aquella época había que ir al lugar, acercarse al volcán, entrar y recoger las muestras manualmente. Claramente había señales del aumento de la presión en el interior y el volcán comenzaba a emitir gases para aliviarla. Midiendo esas emisiones saben que en algún momento algo va a tener que ceder y la parte superior va a estallar. Johnston utiliza un espectrómetro de masas para medir las emisiones volcánicas. Cree que un cambio en estas podría indicar una erupción inminente. Para obtener las mediciones se pone en peligro. Cuando un volcán de esa magnitud entra en erupción, la lava puede llegar muy lejos. Quemará y destruirá todo a su paso. Pero no solo eso. Hay mucho humo y mucha ceniza que también pueden ser peligrosos. Dado el tamaño del volcán y la presión que se estaba acumulando, David supo que el volcán no podría contener lo que estaba ocurriendo mucho más tiempo y dijo sabiamente: cerremos el parque. Las autoridades y algunos organismos gubernamentales preguntaban: ¿y si hacemos todo esto para nada? Intentando evitar la evacuación. Pero él dijo: evacuadlos a todos. El 30 de abril el gobernador firma una orden de emergencia y crea una zona roja alrededor del volcán en un radio de 8 kilómetros. Prohíbe la entrada a todos excepto a científicos y al personal de emergencia. Había una zona roja en torno al monte Santa Elena, en la que se prohibía estar porque el volcán podría erupcionar en cualquier momento. Pero al pasar el tiempo sin que haya erupciones, la gente empezaba a decir: ¿por qué hacen esto? Quieren volver al parque, y el parque quiere ingresos. David se arma de pasión y de conocimientos
y sin grandes credenciales ni cargo alguno, consigue convencer a las autoridades del parque para que lo escuchen y alejen a la gente. En este momento hay un gran peligro, porque el glaciar se está rompiendo en este lado del volcán, en el norte, y hay riesgo de avalancha. Durante las 2 semanas siguientes, la protuberancia de la cara norte sigue creciendo y se suceden los pequeños terremotos. Mientras Johnston mide los gases, entre el 7 y el 17 de mayo, más de 10.000 seísmos sacuden el volcán, señal de que la presión aumenta bajo la montaña. A medida que el magma asciende y las placas tectónicas se rozan en las profundidades, el monte Santa Elena se convierte en una bomba de relojería. Podía oler el dióxido de azufre, lo veía en el agua, percibía los efectos geotérmicos, podía sentir el enjambre sísmico, podía ver la montaña abultada. ¿Qué está causando eso? Flujos de magma gigantes, enormes flujos piroclásticos. Él sabía todo eso, pero quería estudiarlo, y no se alejó mientras los demás huían. Había pasado años estudiando volcanes, elaborando teorías, y por fin podía encontrar respuestas. No podía irse sin obtenerlas. El 17 de mayo, un día antes de que se produzca la catástrofe, David viaja al cráter en helicóptero y recoge muestras. Sabe que la emisión de gases es importante. No se sabía cuándo podría entrar en erupción el volcán, solo que iba a suceder. Cada obtención de muestras tenía que ser muy rápida, llegar, recoger y volver a la zona de seguridad. Uno de los problemas que David Johnston tiene en las mediciones de los gases es que la montaña estaba anegada. Él no lo sabía en ese momento. Esto se descubre más tarde en experimentos posteriores. Debido al nivel de agua en la montaña, no puede obtener lecturas precisas de los gases, porque no se expulsan a la misma velocidad. Si hay mucha concentración de dióxido de azufre en los gases recogidos, es señal de que está a punto de producirse una erupción. Sin embargo, el dióxido de azufre se disuelve muy fácilmente en el agua, y al tomar las muestras de ahí, puede que no se recogiera realmente todo el que había. Está un poco decepcionado cuando ve que los gases que está recogiendo no son como esperaba. Pero no va a dejar que un contratiempo lo detenga. Sigue creyendo que tiene la respuesta y que solo necesita más datos. Esa misma noche, tras pasar la tarde en el cráter, Johnston va al Coldwater 2. No tenía previsto hacerlo, pero su ayudante Harry Glicken tuvo que irse a California, y Johnston lo reemplaza. Es el único científico en Coldwater 2. Johnston era muy consciente del peligro. Alguien tenía que tomar esas medidas. Él era la persona más competente para tomarlas. Un noble sacrificio. Pero nadie tiene ni idea de la magnitud de lo que está a punto de ocurrir. Ni siquiera David. A la mañana siguiente se despierta a las 8:32, cuando se produce un terremoto de magnitud 5,1. Algunos dicen que hubo un gran ruido, un enorme boom. Aunque ha tardado meses, la montaña colapsa en un instante, desencadenando una explosión lateral y una increíble colada. Es casi como si un lado de la montaña se deslizara. David lo vería con asombro y terror al mismo tiempo. Dijo por la radio: Vancouver, Vancouver, esto es todo. El mensaje iba dirigido a un observatorio volcánico cercano en Vancouver. Aunque los que estaban en el observatorio nunca captaron la señal, un radioaficionado local grabó las palabras. Cuando intentó responder ya era tarde. Esa fue la última vez que se comunicó y que se supo algo de él. Lo único que puedo decir para describir lo que pasó fue una increíble onda expansiva como la de una bomba nuclear, seguida de todos los árboles y todo completamente aplastado. El flujo piroclástico habría arrastrado a un ser humano con el increíble viento que se formó. La lava se extiende por kilómetros y kilómetros. Para colmo, se forman unos lahares, que son unas avalanchas de barro que van destruyendo todo a su paso. Además, están las cenizas y el humo, que bloquean el sol y acaban con la atmósfera. Es como un ecosistema de destrucción y cualquiera en esa zona roja seguramente habría muerto.
La devastación fue espantosa. 57 personas perdieron la vida. Pero si científicos como Johnston no hubieran presionado para mantener la zona cerrada, habrían sido miles los fallecidos. Si hubiera habido mochileros, turistas, excursionistas y campistas, ¿cuántas personas habrían muerto en esa zona? Afortunadamente estaba cerrada y eso no ocurrió. Tras la erupción, toda la vegetación en 20 kilómetros queda destruida. Se estima que 100 millones de árboles desaparecieron. El valle del río Toutle queda inundado bajo 50 metros de lava fundida. Cayeron cenizas por toda la región durante semanas. La erupción fue tan potente que la propia montaña perdió 500 metros de altura. Eso significa que la erupción se llevó consigo la cima de la montaña, de modo que al final de la erupción era 500 metros más baja de lo que era cuando empezó. Lo que antes era una zona pura del país, ahora está devastada. Una destrucción a gran escala. Es un buen recordatorio de que muchos volcanes en el planeta todavía son capaces de emitir esa fuerza que borró el Sol y destruyó un área tan vasta. Sabiendo que el volcán iba a entrar en erupción, es difícil entender por qué querer estar tan cerca. Echando la vista atrás, pensamos, todo estaba temblando, sabían que algo iba a pasar, había un bulto, ¿por qué iría allí? Nadie sabía cuándo iba a ocurrir y él intentaba averiguarlo. Los científicos son criaturas curiosas que no pueden parar hasta encontrar respuestas a sus preguntas. Si sabes que la respuesta está delante de ti y la tienes tan cerca, no puedes renunciar a ella. Ni siquiera él encontró indicios de que fuera a estallar en 24 horas. Fue una gran sorpresa, como bien muestra su último mensaje. Estaba asombrado de que estuviera pasando ya. Una gran pérdida. Era un joven en lo mejor de su carrera. Con un observatorio que lleva su nombre, el legado de David y su valentía ante una erupción han hecho avanzar la ciencia de la vulcanología y la geología. Los estudios de David Johnston continuaron y a partir de ellos hemos encontrado una nueva medida para predecir los volcanes. Si habitualmente emiten cierto tipo de gas, cuando se acerca la erupción, ese tipo de gas cambia. Saber qué tipo de gas sale justo antes de la erupción nos ayuda a despejar el camino, advertir a la gente y darle la oportunidad de salir de la trayectoria de destrucción de un volcán. Aunque fallece en el proceso, su ciencia salva a muchas personas. El legado de Johnston perdura en el Monte Santa Elena y en el Coldwater 2, ahora llamado Johnston Ridge. Los científicos y exploradores a veces deben superar los límites de la resistencia humana para alcanzar sus objetivos. En los años 20, una de las últimas fronteras era una cumbre aún no conquistada. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, todos los grandes imperios, el británico, el francés, el español, el holandés e incluso el estadounidense, compitieron por ser los primeros en colocar sus banderas en determinadas partes del mundo, sobre todo en el Ártico, en la Antártida y en algunas montañas inhóspitas de gran altura, como el Everest. Es una forma de mostrar el orgullo y los logros imperiales. Es una forma de decir, somos los mejores. Es una manera de presumir. Los alpinistas de principios del siglo XX eran celebridades mundiales, auténticos buscadores de adrenalina. Eran los atletas de la época, como los olímpicos. Conseguir escalar el monte Everest les convertiría en leyenda. Uno de esos alpinistas que tiene la mirada puesta en el Everest es George Mallory. Para él será el ascenso definitivo. El Everest tiene aproximadamente 9.000 metros de altura. Es la altura a la que vuela un avión. Me parece algo increíble. El tiempo puede cambiar en un instante. Está helado. Está empinado. Es una subida peligrosa en las mejores condiciones y casi nunca se dan. La razón por la que hasta ese momento nadie había llegado a la cima del monte Everest es que era algo extremadamente difícil de hacer y que costó la vida a mucha gente. George Mallory es un niño que se sube a todos los muebles de la casa. Como dice la historia, cuando Mallory era niño, escaló la torre de la iglesia. Vemos en él una búsqueda de emociones.
Cuando entra en esa zona de emoción, siente como si el mundo fuera más brillante, más vibrante. Iba a un internado, que era lo normal para un chico de su clase. Uno de los profesores era escalador y llevaba a los chicos de excursión los fines de semana a colinas cercanas y a montañas de Inglaterra y Gales. Estaba claro que su capacidad para escalar era inusual. La gente nunca había visto nada igual. La forma en que se movía era como si bailase. Durante su estancia en el Winchester College, un miembro de la facultad, Graham Irving, lo recluta para participar en una expedición de escalada en los Alpes. Mientras estaba allí, Mallory se enamora de las montañas y de estas expediciones y descubre que se le da muy bien. Es experto en la búsqueda de nuevas rutas. Él tiene un sentido innato para saber cómo moverse por esos lugares. Mallory estudia historia en la Universidad de Cambridge. Tras graduarse se convierte en maestro de escuela en la prestigiosa Charterhouse de Surrey, Inglaterra. Pillar Rock se encuentra en el distrito de los lagos de Inglaterra. Es una de las escaladas más difíciles de toda Gran Bretaña. A Mallory se le ocurre una nueva ruta para llegar a la cima. Se clasifica como una ruta 5A, que es un grado de gran dificultad en términos de escalada. El hecho de que fuese capaz no solo de descubrirla, sino también de completarla con relativa facilidad, muestra lo habilidoso que era como escalador y las capacidades que tenía. George escala un montón. En los Alpes, en el Mont Blanc. Va ganando experiencia y dándose a conocer. En cada ascenso, un punto de apoyo suelto, un desprendimiento de rocas o una racha de viento pueden ser letales. Invitan a George a unirse al Club Alpino. Es la organización más prestigiosa para los escaladores. De hecho, tienes que unirte a ella si quieres continuar tu carrera, porque te ayudan con la financiación y demás cosas. Uno de sus principales objetivos era mejorar la cuerda que se utilizaba en escalada. Trabajaron para crear cuerdas más fuertes, pero más finas, más fiables y más fáciles de usar. Así que esa era una de sus principales prioridades, mejorar el equipo y protegerse aún más en la montaña. La vida de Mallory cambia en 1914 cuando comienza la Primera Guerra Mundial. Sirve como lugarteniente y cuando regresa a casa sigue enseñando en Charterhouse y forma una familia con su mujer Ruth. Durante la Primera Guerra Mundial, George Mallory sirvió en Francia. Sirvió en Somme, uno de los departamentos donde se libraron los combates más intensos. Vio que muchos de sus amigos no lograron salir y quiso honrar sus sacrificios, experimentando y haciendo todo lo que pudiera el resto de su vida. La siguiente aventura de Mallory no tarda en llegar. Un compañero del club alpino le pide que se una a una expedición al monte Everest. La aventura empieza en 1921. La expedición de Mallory al Everest tiene lugar en los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial. Este es un momento bastante oscuro en Gran Bretaña. Hay un montón de soldados que han regresado y que están heridos, tienen estrés postraumático y un largo etcétera. Todas las familias han perdido gente. También hay un declive económico y cierta actividad revolucionaria, influenciada por la reciente Revolución Rusa. Por lo tanto, todos necesitan un poco de distracción. Y ahí entra en juego Mallory, el tradicional héroe británico que recuerda a Gran Bretaña lo que significa ser británico. La posibilidad de escalar el Everest suscita una enorme expectación. Es una montaña emblemática, ni siquiera ha sido cartografiada. No se sabe cómo llegar a la cima. Entonces el Club Alpino desarrolla un equipo de escalada y envía una excursión para cartografiarlo. El mero hecho de emprender esta campaña ya saca a relucir la personalidad de Mallory. El viaje duró meses, primero para llegar a la India y luego hasta la base del Everest. Abandona a su familia, deja a su mujer con los niños, se va y puede que no vuelva. Pero tiene que seguir su instinto.
Cuando invitan a Mallory a esa primera expedición al Everest, piensa en dos cosas. Una es que el Everest es lo suficientemente alto como para seguir sumando nuevos récords en escalada. Pero la segunda es que quien escale ese pico será la única persona que haya escalado primero el pico más alto del planeta. No hay otra montaña más alta para batir ese récord. Era una época diferente. Eran los comienzos. No sabían por dónde iban las rutas. No había las estaciones meteorológicas actuales ni GPS. Era una época en la que un escalador debía tener el mejor físico que pudiera. El ascenso de reconocimiento fue importante, no solo por las observaciones de la montaña y lo que tendrían que hacer para intentar trazar su ruta, sino también para conocer las necesidades de oxígeno. En esta época, la aviación no había llegado a esas alturas, por lo que no se conocía bien la presurización y lo que ocurre con la hipoxia, cuando falta oxígeno. En ese momento no utilizaban oxígeno. No creían que fuera algo deportivo. Pensaban que era hacer trampa. Y aunque no era inaudito, no iban a usarlo. El viaje al Everest en 1921 y la experiencia en la montaña confirman realmente la importancia de contar con el equipamiento adecuado, en particular oxígeno. Las primeras botellas de oxígeno eran muy pesadas, era más incómodo llevarlas y el oxígeno no fluía con facilidad. Era una tecnología bastante primitiva. Las condiciones meteorológicas en el Everest no brindan muchas ocasiones para subir, por lo que tuvieron que esperar el momento adecuado y no tuvieron mucha suerte. Los fuertes vientos de 1921 les hicieron retroceder y no llegaron tan alto como querían. Mallory subió hasta los 7.066 metros. Visualizó una posible ruta para la próxima subida. Y eso es lo más lejos que llegó en esta primera misión. La expedición de 1921 los ayuda a reconocer lo que vendrá después. Un año más tarde, Mallory vuelve al Everest para intentar alcanzar la cumbre. En 1922 escalan con oxígeno, y tal vez esa es la razón por la que George es capaz de llegar más alto de lo que nadie ha escalado antes, 8.300 metros. Pero aún no están en condiciones de hacer cumbre. No tienen el oxígeno que necesitan para llegar a la cima. Cuando no tienes oxígeno a esa altitud, no tardas en perder el conocimiento. No hay suficiente aire para mantener la actividad cerebral y las funciones corporales a esa altitud. La expedición de 1922 fue un desastre. Al descender, se ven atrapados por un alud que se llevó la vida de 7 sherpas. Mirando atrás, hay algo bastante problemático en estas gloriosas expediciones. Parece que siempre se basaban en el supuesto de que el pico, la cumbre, lo que sea que estuvieran conquistando, era de algún modo territorio británico. O debería serlo. Los que facilitan estas expediciones, los guías o los sherpas, eran de usar y tirar. Posteriormente se criticó mucho a Mallory por exponer a esos hombres al peligro. Sin importarle, Mallory planea su próxima expedición que comenzará 2 años después del último ascenso. Mallory tendrá 37 años y podría ser su última oportunidad. Le preocupa no tener otra oportunidad. No está en su mejor forma física, pero quiere llegar a la cima. Se trata del legado, y este es el legado que él buscaba. George Mallory estaba decidido a conseguirlo, incluso a costa de vidas humanas, incluida la suya propia. El riesgo de morir era muy alto. Hay congelaciones, caídas, avalanchas, y cuando se llega a la cima, todavía hay que bajar. Te enfrentas a la montaña, pero también compites contigo mismo. ¿Puedes soportarlo tu cuerpo, tu resistencia, tu fuerza, tu estabilidad mental? Y si puedes hacerlo, conocerás más sobre ti mismo, pero también conseguirás una especie de insignia que demuestra a los demás tu nivel de forma física. En 1924, Mallory tenía que ser optimista. Dada su destreza como alpinista,
y los conocimientos que había adquirido en las 2 expediciones anteriores, tenía que confiar en sí mismo. Son unos 12 y cuentan con el apoyo de un equipo de 60 porteadores. George está decidido a ser uno de los que lleguen a la cima, aunque no es el primero en intentarlo. Hay otra pareja en su grupo que sube, pero fracasa. Y así, la siguiente pareja en subir es George y un escalador mucho más joven llamado Sandy Irving, de 22 años. Este es el último intento en el pico que pretenden coronar, y George escribe en su diario antes de partir: este es el último intento para bien o para mal. No sabe si estará en condiciones de hacerlo dentro de 1 o 2 años. Eso cambia su evaluación del riesgo. No piensa dar marcha atrás y volver a intentarlo más tarde. Va a hacer cosas que no habría hecho con 24 años y teniendo más tiempo. Mallory se enfrentaba a peligros increíbles. Ventiscas, tormentas, avalanchas que surgen de la nada y que el equipo falle. El oxígeno, las cuerdas o simplemente el cuerpo falla. Sucede todo el tiempo. Él pensaría: soy un atleta, debería ser capaz de hacer esto. Y mueres de una embolia por falta de oxígeno. Todo podría acabar contigo, como la ceguera de la nieve. Ocurre cuando hay nieve en un día muy soleado y claro. La radiación del sol se refleja en la nieve y te traspasa el párpado. A las pocas horas tienes dolores de cabeza, náuseas y luego te quedas completamente ciego. Imagina que estás en la montaña más alta del mundo, con ventiscas, riesgo de avalanchas y ciego. Antes de salir, George se guarda una foto de su mujer en el bolsillo. Le había prometido que cuando llegara a lo alto, dejaría la foto en la cima del Everest. Se ponen en marcha, salen del campo de visión del campamento y desaparecen durante varias horas. Finalmente, Noel O'Dell, uno del grupo, los ve. Él ve una manchita moviéndose y luego ve otra. Los dos están subiendo. O'Dell afirma que vio a Mallory y a Irving alcanzar y superar el segundo paso de la montaña. Este es un momento clave, porque si hubieran superado ese segundo paso, estarían a 250 metros de la cumbre. Los observa durante un rato y luego las nubes y la niebla vuelven y esas pequeñas manchitas se pierden. Esa fue la última vez que alguien vio a George Mallory y a Sandy Irving con vida. Durante 2 días, O'Dell y su equipo no apartan la mirada de la cima con la esperanza de ver a Mallory y a Irving en su descenso. Al no ver ninguna señal de los alpinistas, O'Dell sube al campamento, encontrándolo desierto. Mallory e Irving se han perdido. Es normal que algunas de las ventiscas más feroces del mundo azoten el monte Everest, simplemente por estar situado en la cima del mundo. Para sobrevivir a una ventisca en el Everest, hay que tener la ropa que llevan los inuit, pieles. Pero los escaladores tienen que usar ropa ligera. No pueden llevar 100 kilos encima y normalmente no van vestidos para sobrevivir a una gran ventisca. La opinión pública británica lamentó profundamente la muerte de Mallory y sintió una gran decepción además del dolor. A su funeral asistieron el rey Jorge V, el primer ministro Ramsay MacDonald y todo el gabinete. Fue un gran acontecimiento. Había una pregunta en la mente de los británicos: ¿habría llegado a la cima y muerto en el viaje de vuelta? Porque de haberlo hecho, restauraría el orgullo imperial. Pero si no había llegado a lo alto y no había clavado la bandera, la reputación del imperio se vería manchada. Aunque Mallory no sobrevive a la expedición, el hecho de que O'Dell informara de que lo vio pasar el segundo paso, para muchos británicos fue suficiente para creer que llegó a la cumbre. El segundo paso se considera una de las partes más complicadas y peligrosas del ascenso. Así que si hubieran superado esa parte, deberían haber llegado a la cumbre. En ese sentido, es una victoria para Mallory y para Gran Bretaña. Su muerte fue en un momento de triunfo, logros y éxito. Los británicos lo estaban pasando mal durante la década de los 20 y ya podían decir: nosotros también somos capaces de llegar a la cima.
Yo creo que llegó a la cima. Si hubiera dado marcha atrás, podría haber sobrevivido. Pero él era como los alpinistas y exploradores que piensan, si llego a mi objetivo final, no importa si muero después, porque ahora sí he vivido para hacer lo que quería hacer. Esa era la clave. Ahora ya no importa. En años posteriores, encontraron en la montaña algunos de los equipos que se utilizaron. Recuperaron una botella de oxígeno en el primer paso, que algunos han señalado como prueba de que, en realidad, no llegaron al segundo paso. Encontraron un piolet cerca, lo que para algunos es una prueba más de que, en realidad, no llegaron tan alto como Odell sugirió. En los años 90, una expedición encontró el cuerpo de Mallory. Debido al frío extremo y al hielo, el cuerpo se momificó, por lo que estaba en muy buenas condiciones. Pero lo más significativo es que no encontraron la foto de su esposa. Esto sugiere que, como había prometido, dejó su foto en la cima del Monte Everest. Puede que nunca sepamos si Mallory llegó a alcanzar la cima, pero sí sabemos que sus expediciones condujeron a mayores descubrimientos científicos. Arriesgando sus vidas demostraron que los seres humanos pueden llegar a la cima y allanaron el camino para futuros alpinistas. En 1953, Tenzing Norgay y Edmund Hillary consiguieron llegar a la cima y vivir para contarlo. Tras el ascenso, Hillary reconoció el mérito de Mallory y dijo que sin él, lo que había hecho no habría sido posible. En cierto modo, hay que preguntarse si recordamos tanto a Mallory, especialmente en Gran Bretaña, porque murió. Los británicos tienen algo especial con sus héroes muertos, como Scott de la Antártida, como Gordon de Khartoum o como Mallory. Habría sido aburrido si llegó al Everest, clavó la bandera, regresó a casa, recibió una medalla y se retiró a su tierra natal. Nadie quiere oír eso. Decir que has muerto en las laderas del Everest y nunca te volvieron a ver es mucho mejor. Ante una tormenta, un terremoto o una erupción volcánica, la vida humana parece insignificante. Pero gracias a valientes y apasionados científicos y exploradores como Samaras, Johnston y Mallory, el conocimiento científico es un poco más completo.